Queridos hermanos, en este domingo acabamos de hacer este gesto especial de veneración a la palabra de Dios para destacar esta palabra que es también nuestro alimento. Hace poco tiempo el Papa Francisco ha dispuesto que este sea también el domingo de la palabra de Dios, pero para llamar nuestra atención que siempre el alimento espiritual es la palabra. Por eso la Santa Misa justamente tiene dos grandes partes. Además de los ritos de introducción y al final, es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y el credo en las misas solemnes es como el puente espiritual que nos hace pasar de una parte a otra. Y el centro de la primera parte, liturgia de la palabra, es justamente la proclamación del Santo Evangelio, que por eso corresponde que lo haga un ministro ordenado. La Santa Misa puede proclamarla el diácono, incluso es propio del diácono, el diácono que ha recibido justamente el primer grado del orden sagrado, poder proclamarla, sino el presbítero, habitualmente el sacerdote en las misas, y bueno, el obispo que preside, si no hay un presbítero, ya que se van delegando las funciones, puede también proclamarla, ¿no? Pero entonces el centro es la palabra. ¿Y cómo nos damos cuenta de la centralidad de la palabra, del Evangelio sobre todo? Que para el Evangelio, si podemos, nos ponemos de pie. Digo si podemos porque por supuesto, una persona que tenga dificultad o lo que sea, pero el signo de respeto para todos, de veneración, es estar de pie. Y la segunda parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía y el centro, ¿cuál es? La consagración. Por eso, si podemos, normalmente, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, porque son dos presencias distintas, aunque complementarias, la presencia de Cristo en la palabra y la presencia de Cristo en la hostia consagrada y en el cáliz, el vino consagrado. Entonces allí justamente adoramos a Jesús personalmente presente. Bueno, esto para que lo tengamos siempre en cuenta. Estamos celebrando entonces esta Santa Misa y hace 2 semanas concluimos el tiempo de Navidad. Saben ustedes que, así como el año civil, el año natural, Dios ha dispuesto en su sabiduría que estén las 4 estaciones del año con sus características, otoño, invierno, primavera, verano. Así también, en el orden espiritual, el tiempo se distribuye justamente según momentos espirituales y el año nuevo que comienza con el Adviento, color morado, penitencial, preparación a la Navidad, luego el tiempo de Navidad que termina con la fiesta del bautismo del Señor y luego la primera etapa del tiempo ordinario, que se caracteriza por el color verde, que se va a utilizar durante el domingo y generalmente en la semana también, salvo que haya algunas memorias de santos y demás. Y después vendrá, bueno, Cuaresma, Pascua y nuevamente la segunda parte del tiempo ordinario. Hace 2 semanas entonces termina el tiempo de Navidad y dentro de un mes empezará la Cuaresma, justamente el 22 de febrero. Menciono esto no para que entren en ansiedad, uy, qué rápido se pasa el tiempo y ya llega. No, no, no. En la vida espiritual siempre tenemos que avanzar con calma, con serenidad, pero también previendo, ya que el orden es parte de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hacemos un camino, vamos viendo lo que necesitamos para ese camino. Si voy de la casa al patio, bueno, no, ya está, no hay problema. Ahora, si tengo que ir a algún otro lugar, tengo que ver si voy caminando, si voy en un vehículo, si alguien me lleva, si utilizo a lo mejor algún transporte público, el horario. Entonces, bueno, toda esa previsión. Si voy a hacer un viaje más largo, más todavía. Entonces, comprar un boleto, un pasaje, ¿no? Entonces, bueno, así también nosotros ir previendo para aprovechar las gracias particulares de cada tiempo litúrgico. Y el tiempo ordinario, que se caracteriza, como decimos, con el color verde, es, por un lado, un tiempo de ejercitar la virtud de la esperanza. Popularmente se dice que el verde, que es el color de la creación, ustedes vieron que la fecundidad nosotros justamente la reconocemos por el color verde, un desierto donde no hay vegetación o donde de pronto ha habido un momento de sequía, todo empieza a tomar otra coloración. En cambio, el verde exuberante es justamente como un desborde de vida. Entonces, bueno, por un lado eso,
Y por otro lado, el tiempo ordinario abarca el ministerio público de Jesús, los 3 años de la predicación o de la vida pública. En relación a esto, el Papa San Juan Pablo II ha querido justamente remarcar, por ejemplo, la unión, el vínculo entre la oración, particularmente la devoción a la Virgen mediante el rezo del Santo Rosario que ella nos pide, y la liturgia. Entonces, justamente, bueno, el tercer misterio de luz del Santo Rosario abarca estos 3 años de la vida pública. Y a veces algunas personas dicen, bueno, ¿y qué meditamos cuando vamos a meditar el tercer misterio de luz? Porque el Papa, en su hermosa carta que yo siempre les recomiendo volver a leer, Rosarium Virginis Mariae, dice, es conveniente, cuando se pueda, que leamos o se nos proclame el pasaje evangélico correspondiente al misterio que celebramos. Claro, hay pasajes que es muy fácil, vamos al Evangelio y allí encontramos la anunciación, el nacimiento, el relato de la pasión, bueno, el relato de la pasión es más extenso, la coronación de espinas, etcétera, la resurrección, pero la predicación de Jesús dice, acá hay tanto, bueno, o sea, podemos ir seleccionando algún pasaje que quizá nos ayude en el momento espiritual que estamos viviendo. Justamente hoy, ya lo vamos a mencionar, el Evangelio se presta especialmente con esta profecía de Isaías, de la luz que se manifiesta con la predicación de Cristo, o el llamado de Cristo a los apóstoles. O podemos tomar cualquier otro pasaje, un milagro, una parábola, pero sí es conveniente que nosotros en ese misterio vayamos profundizando el conocimiento de la vida de Jesús, ya que en definitiva la vida del cristiano que es seguir a Jesús y no lo podemos seguir, no nos podemos comprometer con Él si no lo conocemos verdaderamente. Entonces la oración, también la oración a la Virgen, el rezo del Santo Rosario, es una oportunidad para profundizar nuestro conocimiento, nuestra unión, nuestra amistad con Jesús. La palabra entonces de este domingo, que decimos siempre, todo el año, todas las misas, es alimento nuestro, la palabra, ahora nos propone este inicio de la predicación de Cristo, que justamente es un cumplimiento de la profecía, lo mismo que dice la primera lectura, es lo que nos recuerda San Mateo en el Evangelio. Entonces se toma de la profecía de Isaías, el libro del Emanuel. Ustedes saben que el primer gran profeta Isaías es uno de los libros más bellos de la Biblia. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero bueno, hay libros como que tienen un mayor atractivo, una mayor poesía, podríamos decir así. Es también uno de los más largos, entonces, bueno, para estudiarlo y meditarlo, se divide, la primera parte se llama el libro del Emanuel. ¿Por qué? Porque Isaías 7:14, lo recordamos siempre, dice, he aquí que una virgen concibe un niño y le pone por nombre Emanuel. Y eso lo recordamos sobre todo la Navidad. Pero esos primeros capítulos que relatan también el llamado al profeta, tienen otros textos relativos al Emanuel, Dios con nosotros, y por ejemplo lo que hoy hemos escuchado, el final del capítulo 8 y principio del capítulo 9. Todo esto, bueno, ustedes después si quieren ver las citas, lo pueden ver. Hoy es más fácil el acceso por internet o también si algunos tienen la costumbre de tener su librito, su liturgia cotidiana. Entonces, bueno, allí, final del capítulo 8, que es hermosa esa profecía, dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y continúa el capítulo 9 diciendo que esa alegría es porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. De esa manera vemos ese vínculo que hay entre todas estas etapas que decimos del tiempo litúrgico, porque no están desconectadas, no es que por un lado la Navidad, por otro lado la Pasión, no, sino que es el mismo Jesús a quien reconocemos y adoramos en sus distintos misterios. Entonces, bueno, esta etapa del tiempo ordinario, que es la predicación de Jesús, de alguna manera es como una prolongación de esa luz que Él nos ha traído con la Navidad. Y por eso ustedes verán que, sobre todo en la liturgia de la palabra de este domingo, aparecen mucho estas palabras. Luz, gozo, alegría. Es como un entusiasmo especial por esta presencia de Jesús. Incluso el Salmo, tan bello, el Salmo 26,
que el coro, bueno, nos lo ha hecho meditar tanto al inicio como canto de entrada, ya que era justamente el mismo salmo, y como salmo responsorial, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y entonces este salmo que expresa, por un lado, el deseo del creyente, contemplar a Dios, ver su rostro, y la esperanza. Creo que contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. Y esa luz que disipa toda oscuridad, que es la oscuridad que pone en nuestro corazón la presencia del mal, el pecado que nos entristece, y está bien que cuando nosotros tomamos conciencia nos entristezcamos por el pecado. ¿Por qué? Porque es tomar conciencia de que hemos dejado ingresar la oscuridad en nuestro corazón. Entonces puede ser esa tristeza que no nos debe llevar al desánimo, sino al arrepentimiento, a la reconciliación, a la confesión. Puede ser la oscuridad de algún dolor físico, espiritual o incluso psíquico. ¿Cuántas veces ante las dificultades de la vida nos desanimamos ante un fracaso, ante una traición, ante un problema económico, incluso ante situaciones espirituales? De pronto el enemigo nos ataca de diversas maneras y quiere de alguna manera tomar posesión de nuestra vida justamente para poner el sello de su presencia, que es la oscuridad. Porque ustedes ven que más allá de diversas manifestaciones, en el alma de la persona que padece es como que se hace oscuridad. Justamente la oscuridad, en este caso, está representando el sufrimiento. Entonces, por eso es importante esta invitación al gozo, a la esperanza, a la alegría, a la confianza, porque el Señor me cuida, como dice otro salmo, el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Y entonces hoy dice también el salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede frustrar? ¿Qué me puede desanimar? Él me cuida, Él me alegra. Y por eso es importante que, ya que insistimos en que la palabra de Dios es alimento y que hoy la iglesia nos invita a celebrar justamente la centralidad de la palabra, nuestra oración se nutra de la misma palabra de Dios, especialmente de los salmos. Es verdad que al inicio quizá nos costará un poco, porque quizás no siempre el salmo que voy leyendo corresponde con lo que estoy viviendo, pero justamente si persevero en aprender, luego podré ir a aquel salmo que mejor me ayude en el momento que vivo, un salmo de acción de gracias, un salmo de arrepentimiento, un salmo de agradecimiento. Entonces, bueno, justamente que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo sea realmente no solo mi alimento, sino también la expresión de mi propio vivir, mi experiencia de hijo, de hija de Dios, que se exprese realmente en la palabra. Entonces, por eso, recitar, leer la palabra de Dios e incluso, si tenemos la oportunidad, cantar con la palabra de Dios. Podemos cantar solos o cantar con otros en momentos de oración, pero que nuestra expresión favorita de diálogo con Dios sea su propia palabra, porque eso nos educa, porque si no, bueno, no está mal que uno tenga oración espontánea, pero a veces es como que nos quedamos dando vueltas justamente sin avanzar, sin progresar, porque no nos nutrimos bien. Estamos un poquito desnutridos espiritualmente. Entonces, bueno, la palabra de Dios nos ilumina y nos fortalece. Incluso con esta idea de la luz, uno de los salmos más hermosos, el más largo, el 118, que justamente es una alabanza continua a la ley, a la palabra de Dios, a sus mandamientos y demás, dice en uno de los versículos, Señor, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi sendero. ¿Cuántas veces nosotros tropezamos porque nuestra vida de pronto se ha oscurecido? Entonces la palabra de Dios nos ilumina. Ilumina nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria. Fíjense que la segunda lectura que estamos comenzando ahora, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera, el apóstol menciona un poco de pasado una circunstancia que uno dice, bueno, así de repente parecería que no tiene que ver con esto que decimos de la palabra y la luz, pero sí tiene que ver porque el apóstol hace un llamado de atención a esta comunidad que está empezando a experimentar la división, la competencia.
dice, me han llegado noticias de que están divididos y se pelean, y uno dice, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo. Y entonces dice el apóstol, ¿acaso Cristo está dividido? ¿O acaso ustedes han sido bautizados en nombre de Pablo? ¿O acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Realmente es hermosa esta lucidez y esta verdadera caridad del apóstol, que justamente por algo está en la palabra, enseñanza, palabra de Dios, y nos muestra que una de las principales cosas que no solamente divide, sino que oscurece la presencia de Dios en la vida de cada uno y de la comunidad es la división. Por eso qué importante que es el amor fraterno. El amor fortalece, estimula y también ilumina. Por eso donde hay amor, hay alegría. Donde el amor no está o empieza a debilitarse, a marchitarse, empieza justamente a haber también una tristeza, un desánimo, un agobio o a veces también otras pasiones como la ira, por ejemplo, bueno, y competencias y demás, ¿no? Entonces, bueno, justamente podemos centrar nuestra reflexión en esta luminosidad de la presencia de Dios. Y por eso el Evangelio nos tiene que inspirar tanto. Yo les decía que, bueno, este tercer misterio de luz del Santo Rosario, quizá para estos días, esta semana que toque, cuando ustedes quieran, podemos tomar el texto de hoy, capítulo cuarto de San Mateo, y justamente allí habla del cumplimiento de la profecía y cómo Cristo empieza a predicar. ¿Para qué? Para que se cumpla ese anuncio de la luz del Señor que se manifiesta y transforma nuestra vida. Y no solamente eso, sino que ya que estamos en el inicio del Evangelio, justamente nos va narrando el primer llamado a los primeros discípulos. Entonces los invita a seguirlos, vengan y yo los haré pescadores de hombres, y ellos entonces los siguen. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la vocación del cristiano es llevar la luz de Dios, convertirse en luz. Por eso, antiguamente, uno de los nombres que recibía el bautismo era iluminación. En algunas tradiciones cristianas también del Oriente se sigue llamando iluminación. Por eso, en la liturgia anterior a la Reforma, que se llama el Vetus Ordo, el tiempo de Navidad se prolongaba en cierto modo hasta el 2 de febrero la presentación, que popularmente nosotros le llamamos en varios lugares Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Por qué? Porque uno de los gestos principales del bautismo, lo principal obviamente es el agua, el momento del bautismo, pero como signos que acompañan la entrega de la luz, hoy al final de la misa vamos a hacer la bendición a un pequeño que hace 40 días justamente recibió su bautismo y bueno, de alguna manera, así como Jesús, que a los 40 días de su nacimiento es presentado en el templo. Entonces la luz. Entonces decimos el bautismo a nosotros cristianos nos marca nuestra vocación de ser luz. San Juan el Apóstol en su primera carta dice, Dios es la luz. Ese mismo apóstol que dice Dios es amor, dice también Dios es la luz. Y Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz. El que me sigue no camina en tinieblas. Por eso en ese mismo Evangelio, Juan el Apóstol dice al inicio, en el prólogo, ese verbo que existía desde el inicio junto a Dios, era la luz que ilumina a todo hombre al venir a este mundo. Y recordemos que en el Sermón del Monte, Jesús dice también a todos nosotros, ustedes son la luz del mundo. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué soy por el bautismo? ¿Qué quiere Dios que sea? Luz. Entonces por eso mi vida tiene que ser luminosa. No necesariamente fácil, la vida cristiana también es un combate que podríamos decir, como dice San Pablo, un combate entre la luz y las tinieblas. Como decíamos recién, cuántas veces la oscuridad quiere ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Oscuridad que se manifiesta de diversas maneras. Entonces yo tengo que tomar conciencia de esta vocación mía. Yo estoy llamado a vivir en la luz de Dios, a ser luz en Dios. Y entonces por eso decimos, no desanimarme. Entonces, puede ser que peque, caigo, pero me levantaré, pido perdón. Evidentemente, como dicen tantos autores, lo malo no es caer, sino quedarse caído. No solamente por la rebeldía,
por la falta de humildad ante Dios, donde no quiero pedirle perdón, sino a veces también por el desánimo, porque eso, ojo, hay que tener también en cuenta eso. No hay pecado tan grande que el Señor no lo pueda perdonar. Incluso la traición de Judas, Cristo lo hubiese perdonado si él se hubiese acercado arrepentido, como Pedro, que también cometió una traición muy grande. 3 veces decir que no conocía al Señor. A veces lo único que recordamos de Pedro, ¿no? Pedro tiene también otros ejemplos muy hermosos. Pero bueno, fue muy malo lo que él hizo y sin embargo el Señor lo perdonó. Entonces, aunque sea grande nuestro pecado, el Señor nos perdona. Aunque sea grande nuestra debilidad, aunque sea grande nuestra miseria. Y acá, en este lugar, en este santuario, en esta casa de Dios, donde vienen muchos agobiados por otros males, ¿no? Incluso que se sienten encadenados y a veces también uno puede sentir ese desánimo, ese oscurecimiento del alma. Es decir, no, voy humildemente a que el Señor suelte mis cadenas. Y aunque quizá recuperarme de esta situación lleve un tiempo y necesite perseverancia, debo confiar en que el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, orar así, disponerse de esa manera. Y como digo, con cualquier otra situación que vivamos, no será algo mágico, porque no es que Dios sea un mago, sino que es un Padre que justamente quiere ir cambiando mi vida y haciendo que yo me fortalezca en ese amor. Fíjense como decíamos que el Señor llama a sus primeros discípulos y no son solamente los apóstoles. Los apóstoles en la iglesia ocupan un lugar especial, la iglesia jerárquica, los ministros de Dios, los obispos, etc. Pero no son toda la iglesia ni sola la iglesia. La iglesia somos todos, el cuerpo místico. Entonces, todos nosotros estamos llamados a vivir en la luz. Todos nosotros estamos llamados a ser luz. Todos nosotros estamos llamados a llevar la luz. De alguna manera, a imitar a la Virgen Santísima y llevar a otros a la luz o llevar a otros al encuentro con Cristo, que es luz. Entonces, ¿cuántas veces, y seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, lo están haciendo, invitar a otros, ¿no? Uno se encuentra con otros en el camino, cansado, y entonces uno le puede decir, bueno, vamos, vamos juntos, vamos a orar, vamos a pedir la liberación, vamos a pedir al Señor que ejerza su misericordia sobre nosotros, como nos dice hoy el Evangelio, la conclusión de que Jesús iba predicando y sanando las enfermedades y todas las dolencias de la gente. En estas dos palabritas, enfermedades y dolencias, resume todo aquello que agobia al ser humano. Y Él va como buen pastor y como luz que va disipando la oscuridad. Entonces, yo diría, dejemos que esta luz purifique nuestro corazón, nos ilumine, nos transforme y nos haga mensajeros de luz. Y siempre toda nuestra oración y meditación tenemos que concluirla mirando a la Virgen Santísima, justamente ella que es portadora de la luz, madre de la luz, madre de la alegría, madre de la misericordia. Por algo en la salve le decimos vida, dulzura y esperanza nuestra. Y por eso, como mencionábamos de paso, que este gran santo que hemos tenido como Papa San Juan Pablo II, justamente insistía en que vayamos a la escuela de María para aprender como discípulos a vivir como Jesús, a ser como Jesús. Incluso ella no solamente nos recibirá como maestra, sino como madre, como nuestra verdadera mamá, para que realmente nuestro ser, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, nosotros podamos llevarlo a su plenitud con su ayuda maternal, con la suya, la de San José, a quien nunca debemos olvidar, y todos los ángeles y santos que también son nuestros compañeros de camino en este reino de la luz, de la paz, del gozo y de la alegría, al cual el Señor nos llama a participar y también difundir. Entonces, que la Virgen Santísima, que nos asegura que su inmaculado corazón terminará triunfando y nos será concedida la paz, que ella ponga paz, luz, alegría en nuestro corazón. Ave María Purísima.